trabajar el proceso de exportación de aguacate. ¿Qué hay que hacer para exportar aguacate? ¿Cuáles son los documentos que necesito? Muy bien, vamos a empezar con un pequeño video que también, Tatiana, por favor, cuando lo muestre, me cuentas si pondré todo el volumen. Y es un video de TV Agro, esto está en YouTube, está disponible, es libre absolutamente, o sea que lo podemos tomar para mostrarlo. Y lo tomo porque es muy reciente y nos encadena un poquito con lo que queremos mirar. Entonces, empecemos a mirar, es un video extremadamente corto, pero que nos ayuda para la presentación de hoy. Exportación de aguacate Hass, un negocio con grandes efectos. ¿Se escucha bien? En estos momentos estamos procesando fruta de predios aprobados por el ICA. Estamos armando un contenedor para el país de Holanda. Será exportado este próximo fin de semana, donde llevamos 24 toneladas de aguacate colombiano hacia diferentes países en Europa, ¿verdad? En esta planta de 3.200 metros cuadrados se alista el aguacate Hass proveniente de esta región montañosa del eje cafetero para que emprenda su viaje hacia las más exigentes mesas del mundo. Actualmente le compramos a más de 100 productores con un impacto muy importante en la zona donde estamos, todo lo que es el occidente regional del occidente de Caldas, Río Sucio, Vinchía, Guatita y Anselma. Actualmente exportamos a diferentes países, exportamos a Europa. En Europa tenemos Holanda, Inglaterra, Suiza, España principalmente. Exportamos a los Estados Unidos, estamos generando empleos entre 50 y 100 personas dependiendo de la temporada. Y es una planta que ha traído mucho beneficio a la región, mucho trabajo, muchas posibilidades a productores pequeños de empezar a sacar su fruta al mercado internacional. En planta, los cuidados que debemos tener para la fruta es primero garantizar de que venga de una finca aprobada con registro INCA de exportador. Adicional, tenemos que tener todo el resguardo para el tema de plagas cuarentenarias. Pasa por una etapa de selección y clasificación donde se descartan aquellas frutas que no califican para el país destino y todos los controles de enfriamiento y seguimiento de la fruta para garantizar la calidad en destino. Es una planta que lleva 2 años funcionando aproximadamente. Nosotros hacemos registro por la resolución 448 de todas las empresas que se dedican a la exportación de fruta fresca. Hoy estamos trabajando el tema de aguacate Hass, en el cual Risaralda cuenta con 9 exportadoras y de las cuales tiene 6 exportadoras que se dedican a aguacate, principalmente con 3 plantas, las cuales tenemos habilitadas para planes de trabajo a países como Estados Unidos, China, Japón, para Argentina. El acompañamiento que realiza el ICA al aguacate Hass durante todo el proceso de producción garantiza que cumple con todos los requisitos sanitarios requeridos por los países de destino. Hemos necesitado la presencia del ICA en la empacadora para poder certificar algunos mercados donde hemos querido exportar y se ha logrado el objetivo de sacar la fruta a todos los mercados que hemos necesitado. En términos de precios tuvimos un impacto fuerte en el año pasado, a mitad del año, pero en términos generales de volumen de fruta, el movimiento de fruta, incluso ha incrementado. Y es una ventaja que hemos tenido en este gremio y en general el gremio agrícola ha podido crecer incluso en la pandemia. Muy bien. Entonces, como vimos, se hace énfasis en el trabajo que hace el ICA en el registro de los predios. También hablaron de que las empacadoras y comercializadoras, que viene a ser la misma empresa, hace el empaque y hace la comercialización, también debe ser registrada ante el ICA. Y hablaron de que el aguacate que debe ser exportado solamente puede ser el aguacate que tenga registro de predio y que sea exportado por la comercializadora también registrada ante el ICA.
Una de las cosas que habló es el acompañamiento que tiene el ICA durante todo el proceso para poder sacar el aguacate. Entonces, hay un acompañamiento que tiene dos fuentes, que son, por un lado, control, el ICA asegura que se estén haciendo las cosas como se deben hacer, y por el otro lado, asesoría, que es que en el caso de que no se estén haciendo las cosas como se espera que se deben hacer, entonces se brinda metodología, acompañamiento en el desarrollo del proceso. La queja con el ICA que han tenido los productores recientemente es que como se ha incrementado tanto el volumen de exportación en el caso del aguacate, pero también de otras cosas como gulupa y demás, la cantidad de funcionarios disponibles por el ICA para atender las visitas, para revisar los procesos, son insuficientes para la cantidad de actividad que se está teniendo con fines de exportación. Entonces ha habido una queja hacia el ICA, que el ICA poco a poco está atendiendo, porque básicamente si queremos que Colombia aumente sus exportaciones, si queremos desarrollar el campo, si queremos que efectivamente existan más predios exportadores, más fruta exportada y llevar este nombre de Colombia a diferentes lugares en el exterior, es importante que el ICA sea un aliado. Entonces, es un aliado en cuanto a que una vez usted recibe la visita y le analizan su proceso, le ayudan, pero el problema es de personal. Hay muy poco personal disponible en el ICA y a veces las visitas se demoran mucho tiempo y el predio o el exportador tiene que esperar hasta meses en espera de la visita del funcionario para poder atender. Y esa es una de las cosas que hay que decir, porque efectivamente en el trabajo que se hace con el ICA es recalcar esta situación para que entonces, no sé, presupuestalmente se incremente para que tenga más personal disponible. Muy bien. Existe una normatividad obligatoria acá en Colombia para poder exportar. Si queremos exportar aguacates, pues tenemos que cumplir con unas condiciones normativas antes de poder salir, y parte de eso está en tener un registro ante la Cámara de Comercio, y en la Cámara de Comercio vamos a tener un objeto social, es decir, vamos a decir a qué se dedica el cultivo, la empresa y demás. Y además vamos a tener un RUT, y en ese RUT tenemos que registrar algunos parámetros que indiquen que nosotros somos productores y exportadores de aguacate. El ICA también tiene un registro, bueno, lo que decíamos ahorita, el ICA tiene el registro de predio y tiene también el registro de buenas prácticas agrícolas. Si bien el tema del registro de predio se limita a identificar que el predio es un predio productor de aguacate y que por lo tanto cumple con algunas condiciones, el certificado de buenas prácticas agrícolas emitido por el ICA es el que dice que sí se están cumpliendo las condiciones necesarias para poder exportar. Porque efectivamente la combinación de las dos cosas son lo que lleva al productor a poder llegar a los mercados extranjeros. De ahí para allá, si se quiere ser exportador y si se quiere registrar la planta empacadora, entonces está el tema de registrar la planta como tal, que tiene unas condiciones de empacadora, es decir, unas condiciones que, como lo vieron en el video, del control de plagas, manejo del aguacate, limpieza, control visual, empaque. Entonces hay unas condiciones de planta, pero la otra es registrarse como comercializador, que es quien efectivamente va a facturar hacia el exterior. Y hay unas condiciones para registrarse como comercializador. Y por último, cada despacho, cada embarque requiere un registro fitosanitario, un certificado fitosanitario de exportación, que quiere decir que efectivamente esa exportación está relacionada con un predio registrado, con un proceso de empaque en un lugar registrado,
está relacionado con un comercializador que está registrado y que además tuvo una inspección antes de salir y que cumple las condiciones fitosanitarias del país de destino, que es quien exige esas condiciones. Muy bien, lo primero que tenemos que pensar es en la Cámara de Comercio. Entonces, cuando nosotros establecemos nuestro objeto social en el certificado, en el registro de Cámara de Comercio, pues tenemos que decir que nuestra actividad económica es productor de aguacate, comercializador de aguacate, exportador de aguacate. Esto a veces suena obvio. Bueno, sí, yo tengo un cultivo que produce aguacate, pues eso es lo que dice mi RUT, pero cuando uno mira la evolución de las empresas a veces es extraña y uno ve que algunas empresas no nacieron con el aguacate. Pongamos que una empresa empezó con otro producto, guayaba, fresa, hortalizas, en fin, y después se evolucionó hacia el aguacate porque vio que era un buen negocio. Y esa evolución hacia el aguacate, o quizás tenía diferentes productos, pero aquel producto en el cual va a concentrar sus esfuerzos es el aguacate y deja de lado los otros productos, porque eso es lo que estamos viendo, que el aguacate tiene interés para los productores agrícolas colombianos. Entonces, efectivamente, hay que volver a la Cámara de Comercio a ver ese registro en el objeto social, cómo se hizo, para ajustarlo a la realidad del momento de la empresa. Entonces, soy productor, soy comercializador de aguacate. Después vamos al RUT. En el RUT, si voy a ser exportador directo, porque yo soy el que voy a facturar, como en el caso de las comercializadoras, o si voy a ser exportador indirecto, en el caso de los productores agrícolas que van a sacar el producto con una comercializadora bajo un contrato de mandato. Es decir, ¿qué significa un contrato de mandato? Que el productor le entrega el aguacate a la comercializadora en consignación. Se lo está entregando para que la comercializadora vaya a Europa y lo intente vender. Por supuesto, tiene contratos y demás. La venta es prácticamente segura. Llega a Europa, si cumple las condiciones se vende, pero fíjense que el precio muchas veces se pone después de vendido en Europa. Entonces, cuando ya llega a Europa y se vende y se obtiene el precio, inclusive dentro de unos precios mínimos garantizados, entonces hay un mínimo garantizado y se obtiene el precio de venta real, ese precio de venta real es finalmente el precio de exportación. Eso quiere decir que un productor que va a ser un productor indirecto, un cultivo que produce aguacate, se lo entrega a la comercializadora lo exporta y posteriormente obtiene el precio, ese productor va a ser un productor exportador, porque finalmente tanto la comercializadora como el productor son exportadores de aguacate bajo la modalidad de exportación indirecta para el productor y exportación directa para la comercializadora. Eso es importante porque entonces el productor dice, yo no soy el que estoy exportando, sin embargo, aparezco como exportador ante la DIAN con beneficios que eso conlleva desde el punto de vista tributario. Entonces, ¿qué se hace? En el RUT hay que registrarse como usuario aduanero. Con el código 10 de usuario aduanero, dentro de las responsabilidades, se abre la parte de abajo que son las obligaciones aduaneras y las obligaciones como exportador. En obligaciones aduaneras, entonces ponemos 22, que somos un exportador, se pone en una casilla el código 22, quedamos como exportadores y al ser exportadores se abre este espacio para exportar. Al abrirse este espacio para exportar, tenemos que poner la forma y el tipo. ¿Qué forma somos? Si estoy exportando el aguacate directamente a un cliente en el exterior, sería un exportador directo y pondría 1.
Si soy un productor de aguacate y exporto a través de una comercializadora bajo un contrato de mandato en donde la comercializadora, en otras palabras, está exportando por mí, entonces sería un exportador indirecto. Y si puedo hacer las dos actividades, puedo exportar con una comercializadora, pero también hago las exportaciones propias, entonces pondría 3, que soy un exportador tanto directo como indirecto. La mayoría de los productores agrícolas de aguacate, de los cultivos, de las fincas de aguacate, quedarían registradas como indirectos. Y los comercializadores quedarían registrados como directos, porque es el comercializador el que tiene el proceso de exportación y el contacto directo con el cliente exterior, y la finca lo único que hace es entregarle el aguacate a la comercializadora para que posteriormente se lo pague al precio que se logra en Europa. Entonces sería la finca indirecta. Y en el tipo, como el aguacate es un bien, pues pondríamos 1, que sería un exportador de bienes. Por supuesto, si por alguna razón el exportador es un exportador también de servicios técnicos o cualquier otro servicio, pues entraríamos a mirar el tema de servicios. Pero vamos a hablar del típico exportador de aguacate. El típico exportador de aguacate se registraría como un exportador de bienes. Entonces quedaría usuario aduanero en las responsabilidades, exportador en el tipo de obligación aduanera que tiene, y en la zona de exportaciones pondría que es un exportador directo 1, de bienes 1. Y es lo que normalmente sería, o si es un productor, un exportador indirecto 2, de bienes 1. Y así le quedaría el RUT. Y eso es uno de los pasos que hay que cumplir, porque al ser exportador tiene beneficios de IVA en los procesos de compra. Cualquier productor o comercializador sabe que entonces, como está vendiendo sin IVA y porque está autorizado a facturar sin IVA por el hecho de que es exportador, entonces en la compra puede obtener beneficios de la devolución del IVA en los procesos de compra, porque fue una compra para exportar. Entonces ese IVA no puede convertirse en un costo para la compañía. Muy bien, para registrar el predio ante el ICA, el productor debe ir al ICA más cercano, digamos al ICA en Medellín, puede ir a solicitarlo, entrega sus datos en un formulario y pues por supuesto espera la visita. Como bien lo decía el video, la resolución 448 en el capítulo 2, artículo 4, están los requisitos y los requisitos son básicamente el cumplimiento de unas condiciones de cultivo y para poder exportar. Es relativamente sencillo el proceso de cumplimiento de los requisitos de registro de predio. Sin embargo, lo importante no solamente es el registro del predio, sino el registro de las buenas prácticas agrícolas, en donde se cumplen una serie de condiciones. ¿Qué es lo que se encuentra? Y cada vez que lo analizo, creo que se está profundizando más en un proceso que no se debe hacer. Y es que los productores nacionales, para la venta nacional, los que comercializan el aguacate a nivel nacional, no están obligados a registrar sus predios ante el ICA. Entonces, ¿qué sucede? Ellos no registran y por lo tanto tampoco están obligados a los procesos de buenas prácticas agrícolas ante el ICA. ¿Qué sucede entonces? Ellos tienen plagas. Ellos tienen aguacate que no cumplen las condiciones para exportación internacional, no cumplen las condiciones que le plantea la comercializadora para recibir el aguacate. Para llegar a un punto de registro de predio y de buenas prácticas agrícolas, es necesario empezar a hacer unos procesos, que ya vamos a ver algunas cosas de eso, unos procesos de cumplimiento de la norma. Y por supuesto, esto implica una serie de inversiones. Y lo que uno encuentra aquí en Colombia es que muchas veces los cultivos no están dispuestos a hacer ese tipo de inversiones
pero sí quieren sacar aguacate. Entonces tenemos esa dualidad en muchos predios. ¿Qué está pasando? ¿Qué se detecta que obviamente no se acepta públicamente? Y es que en muchos casos pueden existir fincas que se asocian con un cultivo que sí esté registrado ante el ICA y todos sacan bajo el mismo código del cultivo que sí está registrado ante el ICA. Lo mencionábamos en la última sesión, lo recalco acá porque estamos hablando de registro de ICA. Entonces aparece un número de cultivos registrados para aguacate Hass en Antioquia, pero la verdad es que está saliendo de muchos más cultivos el aguacate. Eso tiene sus peligros. El peligro es que si el aguacate llega al exterior y no cumple las condiciones y se pierde el negocio y se pierde el valor del contenedor exportado, pues por efectos de trazabilidad iría en contra del predio registrado. Es decir, se señalaría al predio registrado y diría, desde ese predio se está recibiendo aguacate con problemas. ¿Qué pasa entonces? Puede que ese predio no haya sido el exportador, sino que prestó su número, su código para exportar aguacate de un predio no exportado. Entonces arriesga su certificación. Y viene la pregunta que se hace uno y es, si hay exportadores que efectivamente cumplen con todas las condiciones para exportar aguacate y tienen un aguacate de exportación y seguramente cumplen todas estas condiciones, ¿por qué prefieren no registrarse y utilizar el código de otros para exportar? Que no se debe hacer, que no se puede hacer y que debería tratar de evitarse, y el crecimiento de las exportaciones implica que deberíamos hacer más registros de predios ICA. ¿Por qué? Si tiene un buen aguacate, ¿por qué? Y empieza uno a mirar y es porque no quiere cumplir algunas condiciones o no quiere hacer las inversiones para cumplir algunas condiciones que debería cumplir. Y esto está sucediendo todavía. Cada vez que lo investigamos encontramos que sigue sucediendo y que pues obviamente si bien se han registrado cada vez más predios ante el ICA, todavía existen muchas exportaciones de predios no registrados usando otros códigos. Esto ha habido casos muy sonados que inclusive han llegado a prensa y demás, y pues nosotros no tenemos ninguna prueba sobre estos casos, pues no es una denuncia, pero sí sabemos qué sucede y por lo tanto recomendamos no hacerlo. Esto es del año pasado, de hace un año, que decía, mire, en Antioquia hay 3.500 predios registrados, 3.500 predios, de los cuales el 72% pertenece a plátano y banano, todos de Urabá. Ha sido muy tradicional que Antioquia tenga exportaciones de banano desde Urabá y que se cumplan las normas en Urabá registrando los predios. Las comercializadoras de banano tienden a ser muy estrictas en no recibir banano ni plátano a menos que sea de predios registrados ante el ICA. Hay una cultura de control en Urabá muy clara. Y en aguacate, poco a poco, como lo vengo diciendo, cada vez más se están registrando los predios. El segundo grupo es el aguacate, con alrededor del 27% de estos 3.500 predios registrados, 27% de todas las exportaciones de frutas de Colombia. Esto estamos hablando únicamente frutas y vegetales frescos. Entonces, efectivamente, esto demuestra un incremento. Cada vez más se están registrando los predios para exportar y eso, pues, a mí me pone muy contento que estemos dentro de la legalidad que debe tener. El 5.5% de cítricos como, cítricos, mango, gulupa y uchuva, y 1.8% de todos estos 3.500 predios en hortalizas. Miren el crecimiento del aguacate. Ya el aguacate está de 27 predios, estamos sacando aguacate
contra un producto pues que estamos exportando desde los años 50 y 60, que es banano, tenemos 72% de los predios de banano. Entonces, miren el crecimiento del aguacate. Definitivamente estamos en un proceso de ampliación de las actividades aguacateras y de la exportación de la fruta. En el tema de buenas prácticas agrícolas que lo exige el ICA para poder exportar aguacate, es decir, estas ya son las actividades, estos datos están sacados del manual de buenas prácticas agrícolas del ICA. Y esta es la parte donde efectivamente los exportadores de aguacate dicen, me cuesta trabajo cumplir con todas estas condiciones porque efectivamente son complejas, son difíciles y requieren una serie de inversiones. Entonces, miren que lo primero por donde empieza es quiénes son los que toman decisiones y que tienen responsabilidades dentro del cultivo. Tiene que haber una clara línea de mando, una clara responsabilidad en la toma de decisiones, porque muchas veces la toma de decisiones está centrada quizás en una persona que no sabe lo que está haciendo y se necesita que sea una persona con conocimiento. ¿Qué tanto afecta la labor del asesor agrícola, del ingeniero agrónomo, que está allí analizando cómo está el cultivo y propone? No sé si hay alguna pregunta o algo que escuché una voz. Santi, sí tenemos realmente dos preguntas. La señora Miriam también tiene alguna. Sí, yo quería comentar que las personas que tienen el Global Gap, uno inmediatamente por tener el Global Gap le mandan a uno el certificado de buenas prácticas del ICA. Bueno, el Global Gap lo voy a tocar un poquito más adelante y gracias por mencionarlo. Es que buenas prácticas agrícolas es menos exigente que Global Gap. Global Gap, sí. Entonces lo que pasa es que si usted cumple buenas prácticas agrícolas como un paso para llegar a Global Gap, está preparando la finca. Pero si usted logra hacer Global Gap, pues... Sí. Otra cosita que quería comentar. Porque realmente está cumpliendo más de lo que exige buenas prácticas agrícolas. Entonces, sí, muchísimas gracias por ese aporte, porque es verdad, pero uno puede hacerlo al revés. Ir preparando la finca para Global Gap a través de buenas prácticas agrícolas. Muchísimas Otra gracias. cosita que quería comentar es que nosotros tenemos Global Gap y hace como 15 días tuvimos visita a una niña del ICA. Y imagínate que nos pusieron en activo el registro del ICA por 2 días porque teníamos ¿cómo se llamará? El pozo donde se echan los desechos químicos. Sí. Estaba mal hecho y Global Gap fue el que nos dijo cómo hacerlo y nos dijo que tenía que ser en un tanque. Entonces nos dieron 7 días para que lo volviéramos a hacer y ya lo hicimos. Pero tenía que ser con un tanque y Global Gap no nos pidió eso. El pozo que teníamos antes pasaba las condiciones de Global Gap, pero mira que el ICA no pasó las condiciones del ICA. Sí, debo decir Estaban hablando del pozo de desactivación. Estaban hablando del pozo de desactivación. El pozo donde se van todos los químicos. Sí, compostaje. Para que se neutralicen los químicos y dejen de tener efecto. Global lo exige que sea tanque, no lo exige. Lo que exige es que simplemente tenga todas las capas que debe tener de arena, de carbón, pero no exige que sea tanque. Nosotros también tenemos Global y no exige que sea tanque. En el ICA nos tocó hacer un tanque, nos tocó comprar un tanque y hacerlo y de todo porque nos pusieron inactivo por 2 días el certificado del ICA hasta que hicimos eso y ya lo hicimos. Okay. Bueno, gracias por informar. Sí, porque Global Gap no lo hizo de la otra forma como tú dices, pero cuando fue el ICA nos dijo que no, que porque eso con el tiempo se va bajando y se va infectando toda la tierra y no sé qué más cosas. Bueno, esos son mis comentarios, ya no más. No, y son muy buenos
y quiero hacer un comentario sobre eso. Este es un tema que en temas de auditorías y de cumplimiento de requisitos, no solamente en el tema agrícola, en muchos otros temas encuentra uno que el inspector, la persona que va a hacer la inspección, puede tener una pequeña variación en el criterio que implique algo totalmente diferente. Si miramos el caso de ese tanque, lo que se busca es estabilizar los químicos. ¿Qué se busca? Que esos químicos, en la medida que se van filtrando, no lleguen a la tierra ni al agua a ser contaminantes. O sea que lo que busca es neutralización para que no se conviertan en contaminantes. Y entonces el pozo es de retención y de limpieza. Eso es lo que está buscando. ¿Cómo se hace? Ahí es donde viene la variación. Entonces, como bien lo dijeron, el inspector Global Gap puede decir, tiene las capas y los procesos suficientes para neutralizar el químico. A su juicio, cumple con el proceso de neutralización. Pero entonces, el criterio del ICA puede ser, yo quisiera un tanque porque quiero que tenga paredes para que el líquido no se pueda filtrar a través de los laterales, sino que yo quiero que se filtre hacia abajo o se filtre de una manera y que no pueda tocar los laterales. Fíjense que en ese pequeño detalle de cómo veo yo ese tanque o cómo veo una caneca de basura o cómo veo yo la ducha para lavarse después de la aplicación de los químicos, o cómo veo yo la manera que los caminos están establecidos para el personal. Todo eso puede tener apreciaciones diferentes del inspector. El inspector puede voltear y decir, sí, hace un proceso correcto, pero no lo suficiente a mi juicio. Puede que otro inspector del ICA hubiese dicho otra cosa totalmente diferente. Puede que en estas conversaciones encontremos que hay inspectores del ICA que han aceptado estos pozos sin paredes de tanque y otros que han dicho yo no lo acepto. Y esas pequeñas diferencias, esa falta de uniformidad es típica de todos estos procesos de inspección. Lo hemos escuchado muchas veces donde una finca dice, a mí me aceptaron esto, y otra dice, no, a mí me pusieron problema en ese mismo punto, me pusieron problema y a ti te lo aceptaron. Eso depende mucho del inspector, cómo él ve las cosas dentro de lo que se plantea aquí la normatividad, porque esto no es exacto, esto no es una ciencia exacta, no es un tema cierto, o sea, cómo mire usted el proceso, eso genera diferencias. Entonces, ese es mi comentario porque se ve mucho en diferentes fincas, son diferentes experiencias de cada finca en sus procesos de certificación, siempre sucede. Tema de comunicación, trabajo en equipo, o sea, cómo el cultivo tiene el personal y la metodología de comunicación para transmitirse las cosas entre ellos, eso es clave, porque algo que se está diciendo de una manera se tiene que asegurar que se cumpla. Entonces esa comunicación no solo es verbal, tiene que haber avisos, letreros, procedimientos escritos y demás, y hay todo una forma de establecer estos elementos de comunicación, y ahí es donde dicen, ay, pues sí, nosotros tenemos el procedimiento de limpiar de una manera este balde, pero no está escrito. Y entonces el inspector puede decir, es que esto tiene que estar por escrito, porque así dice la norma. Entonces, esos son los planteamientos que se da. Hay inspectores que miran y dicen, ah, sí, limpia bien el balde, y hay otros que dicen, pero recuerde que tiene que estar por escrito ese procedimiento. Ah, yo no lo tengo por escrito o sí lo tengo por escrito. Eso es comunicación. Conceptos de diagnóstico y autoevaluación para la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. ¿Cómo se diagnostica la situación actual? Diagnosticar es cómo estamos hoy frente a lo que se necesita. Evaluación de riesgos.
en las zonas, en los territorios donde está el cultivo, el agua de riego, el proceso de cosecha y el proceso de post cosecha, donde están los riesgos ahí relacionados. El tema muy importante, donde más se trabaja, que es la gente, cómo está la gente protegida para que obviamente tenga una calidad de vida adecuada. Entonces la gente tiene temas de primeros auxilios, emergencias, manejos de extintores, manejo de plaguicidas, manejo de herramientas, todo, y cómo se hace el registro, el control documental de qué personas estuvieron haciendo qué, en qué momento, para llevar una trazabilidad de qué es lo que está haciendo la gente. Todo eso son tareas nuevas para un cultivo que no está certificado. Toma de muestras, cómo se toma la muestra del agua, del suelo, las muestras en las hojas, las muestras en las plagas, cómo se analiza en la fruta, cómo se toman esas muestras para poder tener las mediciones, y esas mediciones me va a decir los parámetros de las fincas desde un punto de vista numérico. El manejo integrado del cultivo. El cultivo en sí se mira como un sistema, y en ese sistema no solamente es los árboles produciendo fruta, sino es un manejo completo de los diferentes ciclos de fumigación, ciclos de fertilización, selección de material inicial para la siembra, todas las prácticas culturales de mantenimiento del cultivo, deshierve, organización de hojas, ramas y demás para el cuidado del cultivo, y todo el registro de esas actividades. Cada vez que uno mira todos estos procesos, siempre termina y registre las actividades. ¿Cuáles fueron las actividades que se hicieron durante el día, durante la semana, relacionados con este manejo del cultivo? El tema del suelo, que como ustedes imaginarán, hay temas de identificaciones iniciales del suelo, la manera que fertilizamos el suelo, cómo le damos nutrición al suelo, dependiendo de las necesidades de la planta, y si esa nutrición es química o es orgánica, y qué es lo que estamos utilizando. Entonces, nuevamente, hay que registrar las compras de los fertilizantes, hay que registrar el uso de los fertilizantes, cuáles fertilizantes se utilizaron, en qué momento. Hay que tener una clara asesoría del ingeniero agrónomo de cuáles son los fertilizantes que se están utilizando en un momento dado, y se registran todas las actividades. Nuevamente, los formatos y los registros de las actividades, que se entiendan. Ojo que muchas veces hay problemas de certificación porque quien escribe ahí no se entiende. Entonces, escribe cosas con mala letra, mala ortografía, no sabe lo que debe escribir, y a veces esos registros tienen problemas de comprensión, no se puede realmente revisar y entender qué fue lo que dijo ahí, o no hay cultura de registrar la operación constantemente. Entonces hay días que sí se registra, hay días que no se registra, y por supuesto al momento de una inspección y revisar se dan cuenta de que no se está cumpliendo con el registro. Entonces, tener la disciplina del registro es una cosa que muchas veces falla en estos cultivos. Dígame cómo va, cómo está. Manejo de plagas. Entonces, ¿cuáles son las plagas que hay? Estas plagas, ¿de qué manera se manejan? ¿Cómo se monitorean? ¿Cómo se analizan? ¿Qué plagas hay y en dónde están? Si esas plagas efectivamente representan un riesgo dentro de las condiciones de explotación, si no representan un riesgo. Aquí hay una cosa que cuando se mira, sobre todo para el caso de Estados Unidos y el cumplimiento del APHIS, es estas plagas de dónde vienen. Si yo las estoy manejando en mi cultivo, ¿qué está pasando con los cultivos aledaños? Porque muchas veces las plagas se están trasladando de otros cultivos y llegan a mi cultivo. Entonces, ahí hablan de la zona buffer o las zonas de mitigación del impacto,
donde yo espero que mi No, vecino estoy también como esté cansada. controlando plagas para que no me lleguen esas plagas a Chao. mi cultivo. Entonces, todo ese análisis de cómo están mis plagas, de qué manera las estoy controlando, cómo registro esa información respecto a las plagas para saber qué es lo que hay, pues implica una tarea también que es compleja y que tiene que tenerla clara el cultivo, porque el cultivo no puede tener la sorpresa que en una inspección le digan, usted tiene unas plagas que no las está controlando, o que en la exportación de fruta se detecten elementos que pues efectivamente no permitirían sacar la fruta del país. Todo esto tiene un alto impacto, y fíjense que esto es BPA y también en Global Gap. Diagnóstico de autoevaluación de las buenas prácticas agrícolas. Se están haciendo las cosas, se están revisando. Si no se hace, se está corrigiendo. Si se está corrigiendo, efectivamente, al revisar nuevamente se ve que la corrección quedó aplicada. ¿Y cuál es ese índice de cumplimiento? ¿En qué nivel estamos dentro de las buenas prácticas agrícolas? Nuevamente, lo mencionamos en la otra sesión, lo que nos falta a nosotros es disciplina, no somos disciplinados para todas estas actividades. Y claro, por supuesto, si se hace la inversión, como lo mencionaron ahora, hicieron la inversión del tanque porque lo exigió el ICA, pues implica que utilicemos bien ese pozo para el manejo de los residuos químicos. El medio ambiente, esto viene del tema de sostenibilidad, simplemente que hagamos un correcto cuidado del medio ambiente, qué biodiversidad tengo en el cultivo, cómo estoy manejando los residuos sólidos, que esa es la parte del pozo que estábamos hablando, cuáles son las prácticas de conservación de laderas, de montaña, de agua, de tierra, que estoy haciendo, qué formatos hay para registrar todas las actividades. Y fíjense que aquí último habla del control de los suministros, es decir, esos recibos de agua, luz, compra de gasolina, de aceites, que implican una búsqueda de cuidado de los recursos. Si tengo un plan de mejor utilización del agua, mejor utilización de la energía, disposición y manejo de los combustibles, todo eso, ese plan se debe ver reflejado en los recibos. ¿Cómo es que yo estoy gastando menos gasolina, por ejemplo, en los aparatos que lo requieren? ¿Cómo es que yo estoy gastando menos agua y menos luz? Eso es una trazabilidad que se tiene que también registrar también para informarle al mundo que estoy cuidando el medio ambiente, y eso me sirve para muchos tipos de certificaciones. Obviamente, bueno, esto ya lo vimos en el medio ambiente, repetí aquí, manejo de la cosecha, el proceso de cosecha, se evalúan los riesgos, la higiene de quien recolecta, de los aparatos de recolección, si hay una herramienta para recolectar, esas tijeras con las cuales corto para hacer la recolección en la cosecha, están limpias, se lavan o no los estoy limpiando. Hay limpieza en todos los elementos de la cosecha, cómo se manipula. Recuerden el tema de que si la fruta cae al suelo, pues ya no la puedo tomar. Entonces, ¿qué es lo que, si estoy cumpliendo eso? O los cosechadores incumplen muchas de estas normas. ¿Cómo es el uso de desinfectantes? ¿Cómo es la higiene de la infraestructura? Las zonas donde llega la fruta cosechada, ya que viene a convertirse en post cosecha, cómo es la higiene de todas esas zonas, si utilizo agua, qué calidad del agua tengo, y como ya lo mencionamos, operarios y demás. Y todo eso se tiene que registrar. Entonces, ¿cuáles son los formatos de higiene que tengo? La gente si se está lavando, los instrumentos, las herramientas se están lavando, la infraestructura se mantiene desinfectada, cómo manejo la fruta desde el cultivo hasta la post cosecha, qué estoy haciendo
para que todo eso se maneje bien. Todo eso hace parte de lo mismo. Esos registros me permiten la trazabilidad. ¿Cuánto fue la cosecha de cierta fecha? ¿Qué hicimos con ella? ¿Cómo la manejamos y cómo la llevamos hasta la comercializadora? Todos esos registros me permiten la trazabilidad en finca. De tal manera que si tengo un problema posterior, bien sea porque la empacadora me diga tenemos un problema con su fruta, o bien sea porque el cliente final en Europa me diga tenemos un problema con su fruta, que yo pueda certificar que actúe correctamente. Mire cómo mantuve la higiene, cómo manejo los químicos, mire el control de plagas, mire cómo todo se está cumpliendo. Por lo tanto, eso que pasó, si llegó a pasar, pues de alguna manera pasó a pesar de las condiciones de buenas prácticas agrícolas o de Global Gap si se tiene, que se están manejando. Muy importante esto porque a eso es lo que se va a mirar cuando exista un problema con la fruta. Realmente, ¿qué se está haciendo? ¿Y qué se está haciendo? Lo que está escrito. Usted no puede decir, yo recuerdo que o estoy seguro que. No, debe haber unos registros escritos de que se hizo correctamente todos los procedimientos en cada uno de los temas que estamos hablando acá. El último tema es el tema de asociatividad, que es efectivamente las relaciones que hay internas entre la dirección y los operativos, las relaciones que hay con el ICA, con las entidades que están certificando, cuáles son todos los planes que tiene la compañía. Plan de manejo ambiental, plan de manejo de residuos, plan en temas laborales, qué se está haciendo para que decir, ok, sí se están cumpliendo esos planes, efectivamente se está revisando y algo se incumple. Siempre hay algo que se está incumpliendo, siempre aparece algo que no se cumple cabalmente. Dentro de eso se tienen que mostrar los correctivos y las revisiones. Se tiene que hacer todo el proceso circular de revisar, detectar, corregir, volver a implementar, volver a enseñar, volver a explicar, revisar nuevamente y validar el correctivo. Siempre ese ciclo se tiene que cumplir. Y eso lo se demuestra dentro de la asociatividad porque no se trabaja solo, se trabaja en equipo. Y por supuesto, el tema de los costos. Recuerde que la idea es que se tenga sostenibilidad económica y tiene que haber todo un tema de cuánto cuesta producir, por cuánto se está vendiendo, cuál es la utilidad del cultivo, y eso pues básicamente lo maneja el contador del cultivo. Se le pide a un contador que lleve todas estas cuentas, no solo por efectos tributarios, sino también por efectos de la toma de decisiones, porque muchas decisiones se deben tomar desde los costos. Entonces, ese manejo de los costos, si lo está revisando la gerencia y se está convirtiendo en decisiones operativas, todo esto se mira desde la asociatividad. Muy bien. El siguiente paso es el registro de la comercializadora y de la planta exportadora. Normalmente en Colombia esto está asociado hacia una misma empresa. Uno puede tener una comercializadora que tiene su planta empacadora. Eso sucede normalmente, es lo que vemos, pero ya he encontrado dos empresas que hacen comercialización sin necesidad de tener la planta empacadora. Entonces lo que están haciendo es que hacen los procesos de venta, hacen los negocios para las empresas, ellos son los que están vendiendo, pero no hacen el proceso de empaque. Entonces, ¿qué están haciendo? Subcontratan el proceso de empaque a la empacadora. ¿Con qué? Con los cultivos que tengan asociados a la empacadora. Porque una cosa es que para poder registrarse como empacadora o como comercializador, tiene que estar relacionado con unos predios que ya están registrados. O sea, al registrarse como empacadora o como comercializador, le dicen, ¿y de qué predios va a exportar?
Entonces uno tiene que decir, pues voy a exportar de estos predios que ya están registrados como predios productores ante el ICA. Entonces, si lo ven, lo que están haciendo algunas comercializadoras nuevas, porque ya está apareciendo esa figura en Colombia poco a poco, son los que montan comercializadores. Dicen, yo me puedo conseguir clientes, pero no tengo el aguacate. Tengo los clientes, pero no tengo el aguacate. Y no tengo cómo empacarlo tampoco. Entonces entran a subcontratar con las empacadoras. Entonces, la planta empacadora y exportadora y los comercializadores ya se están asociando. Pero lo que normalmente vemos es que la planta empacadora es a la vez el comercializador de fruta. Y entonces tienes asociados a los productores y a los cultivos registrados ante el ICA. El trámite, digamos, de alguna forma es similar al de los productores, en el sentido que tienen que cuidar la fruta, revisar la fruta, tienen que asegurar la desinfección de la fruta y tienen una serie de procesos de empaque. ¿En qué es diferente? En que no tienen cultivo. Entonces, prácticamente se aplica únicamente todo el tema de post cosecha. ¿Qué pasa con la post cosecha una vez la fruta llega? Y entra al tema de la cadena de frío también que vimos el otro día. O sea, analiza el tema de la cadena de frío. Entonces, ahí, como pues en el tema de empacadoras y comercializadores son mucho menos que los cultivadores, la experiencia está en cabeza de menos personas, de menos empresas, y pues el manejo es netamente un proceso de post cosecha. Como generalmente las empacadoras están en unas bodegas limpias, donde no tienen plagas nuevas, donde obviamente hacen las coberturas, el manejo de luz y el manejo de flujo de aire adecuado para no deteriorar la fruta, son ambientes mucho más limpios. Los operarios utilizan todas las medidas de higiene para no contaminar la fruta ni con sus cabellos, ni con sus manos, en fin, están totalmente aislados de la fruta. Entonces es mucho más fácil porque el ambiente es muy controlado dentro de las 4 paredes que está la empacadora, y para el proceso de comercializador pues es simplemente demostrar que está asociado con unos predios y que obviamente va a vender fruta en el exterior. Entonces también es un registro relativamente sencillo para ellos. Recuerden, normalmente son empacadoras, comercializadoras. Tatiana, ¿ha habido más preguntas? ¿Ha habido más comentarios? ¿Alguien quiere hacer algún comentario hasta este punto? Bueno, realmente sí Buenas, yo quería tenemos... hacer una pregunta. Claro, bien pueda, señor Pablo. Sí, adelante. Qué pena. Mire, mi nombre es Pablo Ochoa. Santiago, yo quería preguntarles, yo como productor en este momento tengo el registro ICA y pues mi idea es poder hacer un cultivo de alta densidad, o sea, pues ya pues más árboles, y el día de mañana pues lo que aspiro es tener un contacto directo con el cliente en el exterior, ¿sí? Sí. Mi pregunta es, ¿cómo, o sea, hay alguna manera? Pues obviamente no tengo una comercializadora ni mis planes están dentro de abrir una comercializadora o un sitio de embalaje. ¿Es factible uno poderse quitar ese intermediario? Obviamente uno necesita pues subcontratar para todo el tema de empaque, quitarse ese intermediario, o eso siempre tiene que ir a través de una comercializadora. Sí, ¿tu nombre es para llamarte por tu nombre? Pablo Ochoa. Pablo, mira. Pablo, la respuesta pasa por el tema de volumen. Simplemente un tema de volumen. ¿Qué es lo que pasa? Se exporta de ciertos calibres que pide el cliente. El cliente pide una combinación de calibres dentro del contenedor, porque hay gente que le gusta el aguacate más grande o más pequeño, y pues obviamente están esos límites de calibres. Segundo, para poder exportar al precio más bajo posible, que trasladando eso a costo, por lo tanto al costo más bajo posible para ser competitivo en el mercado,
tengo que exportar en unidades de contenedores. O sea que tengo que pensar en el contenedor completo. O sea, no es rentable, no se le alcanza el costo si estoy exportando solo un pallet. Además que mantener en condiciones refrigeradas y ambientales un pallet individual, pues es imposible. Entonces, por condiciones logísticas de refrigeración, de temperatura, bueno, refrigeración, temperatura, me disculpa la redundancia, de refrigeración, de condiciones ambientales dentro del contenedor, pues necesito despachar el contenedor completo. Por condiciones de calibres, necesito despachar un contenedor completo con los calibres que me pide el cliente, que hay unos rangos de cuánta fruta quiere de los diferentes calibres. No le acepta todos pequeños, pero tampoco le va a aceptar todos grandes. Son una mezcla. ¿Qué significa eso? Eso significa que para el vendedor internacional tiene que tener una producción suficientemente grande para poder cumplir con esos volúmenes, porque los despachos, digamos, son semanales. Cada semana quiere por lo menos un contenedor y el elemento de despacho es en múltiplos de contenedor. Un contenedor, 2 o 3 o 4. Entonces estamos hablando de más de 20 toneladas de aguacate. ¿Qué hacen las comercializadoras? Pues asocian a varios cultivadores. ¿Para qué? Para que les suministren las cantidades de aguacates necesarias para poder despachar. Entonces, al pedirle a varios productores que le entreguen el aguacate, puede llenar los contenedores que necesita para exportar. ¿Qué es lo que hacen? Y aquí viene una muy buena parte de la respuesta. ¿Qué es lo que hacen algunos productores que ven en el aguacate un negocio interesante, que quieren convertirse en comercializadores ellos mismos? Cuando analizan las cantidades que están produciendo y si pueden exportar esas cantidades y se dan cuenta que van a necesitar una mayor cantidad de producción, lo que pueden hacer es asociar otros cultivos que no son de ellos para completar las cantidades que necesitan. Entonces, si yo tengo mi cultivo y quiero comercializar y no alcanzo estas cantidades mínimas de un contenedor para comercializar, pues me puedo aliar con otros productores de aguacate o simplemente le compro el aguacate, ¿cierto? Como haría una comercializadora. Le digo, mira, es mi comercializadora, yo la monté, pero te estoy comprando a ti el aguacate y a ti también para generar el volumen. No sé si eso responde tu pregunta. No me la respondió. O sea, hipotéticamente... no te la entendí, me disculpas. No, hipotéticamente, si yo tengo la cantidad que requiere el cliente, hipotéticamente, okay, si que requiero todas las cantidades, los calibres, si lleno los contenedores más allá de eso, o sea, yo directamente para poder vendérselo a la persona en el extranjero, necesito pues montar una comercializadora o pues puedo hacerlo a través pues desde la empacadora y pues, subcontratarla para hacerlo. O sea, si me hago entender, es como para quitarse a ese intermediario de encima, que a veces eso sucede mucho. Sí, bueno, entonces, necesitas empacar y necesitas comercializar, ¿cierto? La norma dice que yo me tengo que registrar en cualquiera de las tres, ¿cierto? O sea, si yo soy productor y quiero exportar directamente, obligatoriamente me tengo que registrar como comercializador. Pero es sencillo, pues, porque finalmente el comercializador todo lo que hace es lograr la venta. Entonces, son dos registros, el de que produce y el que vende al exterior. Sí, me tendría que registrar como vendedor de aguacates al exterior, que es lo que llamamos comercializador, que no es un registro tan complejo porque el comercializador todo lo que tiene que hacer es cumplir con los requisitos de venta. Ese es mucho más sencillo, mucho más difícil registrarse como productor. Ahora, también tengo que empacar. Entonces, si yo tengo que empacar, pero no voy a hacer una inversión en una empacadora, entonces tendría que ir a las demás empacadoras a ver quién me recibe el aguacate, me lo empaca y me entrega los contenedores listos. Como ya lo dije, ya conozco 2 comercializadoras que están haciendo eso, pero le están comprando a la empacadora que tiene su propio aguacate. Entonces habría que preguntarse,
usted me hace el servicio de empaque y eso es una compra de servicio. Las empacadoras muchas veces están dispuestas a prestar el servicio de empaque. Entonces te cobran por el servicio. ¿Qué hacen? Te reciben el aguacate, hacen todo su proceso y te entregan el contenedor ya listo. Bueno, no el contenedor, el camión empacado listo saliendo para puerto, ¿cierto? Porque necesitas eso en el puerto, pero ya es tu aguacate. Entonces, no sé si esta te la contesta, pero sí podrías hacer ese negocio. Lo que te tienes que preguntar es, ¿existe alguna empacadora que me brinde el servicio de empaque? Y yo me acuerdo que esa pregunta la trabajamos hace 3 años y una comercializadora dijo, sí, yo tengo tiempo disponible en mi empacadora, yo podría hacer ese servicio, podría trabajar ese servicio un día a la semana. Entonces, empaco tu aguacate un día a la semana y te lo entrego refrigerado y listo en un camión. Entonces, sí es un servicio que he escuchado que las empacadoras están dispuestas a ofrecer. Otras no, otras dirán, no, yo exporto mi aguacate y tengo mi empacadora y no vendo el servicio. Entonces, ¿por ahí va la respuesta? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Muy bien, muchas gracias, señor Pablo. Igual también lo que puedo inferir es que si usted desea ser un exportador directo, como se mencionó en la diligenciamiento del RUT y de la Cámara, son documentos que usted va a actualizar para que también pueda ser un exportador directo. Desde el consultorio también les podemos brindar asesoría para que ustedes puedan iniciar este proceso y no tener ninguna dificultad. Bueno, tenemos 2 preguntas por parte de la señora Inés Alicia Arango. No sé si ella quiera tomar la palabra o leo las preguntas. Bueno, las voy a leer. La primera es... Sí, bien pueda leer las fotos. Ok. Tengo el RUT como actividad principal, 0020 como pensionada y como segunda actividad la del agro. Igual en las responsabilidades tiene que colocarse como exportador indirecto. Obviamente, si estás exportando fruta a través de una comercializadora, ¿cierto? A través de una empacadora comercializadora, es decir, produces fruta para exportar. Así la actividad es secundaria porque tu principal fuente de ingresos es otra. Entonces, ¿cómo se ponen las actividades económicas en el RUT? La de mayor ingreso es primero, por donde me entra la mayor plata, y la de la segunda actividad es por donde me entra, ¿cierto? Menos dinero que la primera. Entonces, si digamos a ti por el aguacate no te entra tanto dinero, pero sí estás siendo exportadora, recuerda que para ser exportadora y tener los beneficios tributarios que tiene un exportador, que están en el estatuto tributario y que están relacionadas principalmente con el IVA, entonces sí, hay que poner todo que eres exportadora para poder acceder a esos beneficios, así sea parte de tu actividad principal secundaria, no principal, pero igual para poder acceder a los beneficios tienes que tener eso. Entonces la respuesta es sí tienes que registrarte en el RUT como exportador a pesar de que no sea tu actividad principal. Gracias. Ok. ¿Había otra, Tatiana, o sigo? Sí, aunque esta es un poco más sencilla, menciona que si en el objeto social de una organización que exporta aguacate a través de una comercializadora dice exportador de frutas, hay que especificar que es aguacate. No, se puede decir exportador de frutas porque si se exporta aguacate, gulupa, granadilla, mango y demás, pues soy un exportador de frutas. Por supuesto, si lo que estoy exportando es aguacate y no tengo planes ni proyectos de incluirle otras frutas, pues podría decir exportador de aguacate. Pero sí, aguacate es una fruta y se puede decir exportador de frutas. Sobre todo si se tiene planeado de repente evolucionar el negocio hacia otras frutas, no es absolutamente obligatorio. Usted pone ahí lo que usted considere que hace la empresa y es válido decir exportador de frutas a pesar de que la fruta sea un aguacate. Entonces, es absolutamente válido. Muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente. Sigo con el certificado fitosanitario del ICA.
El fitosanitario es un documento que se le emite a un predio efectivamente registrado ante el ICA. Si el predio está registrado ante el ICA, puede solicitar un fitosanitario de exportación porque va a exportar el aguacate, sea directo o indirecto, entonces lo va a exportar y se hace por cada despacho. Cada despacho tiene su fitosanitario, que quiere decir que esa fruta que está en ese despacho cumple las condiciones para salir. Ese certificado fitosanitario, ustedes están viendo una pantalla en blanco, es porque es un pequeño video. Ese certificado fitosanitario se solicita ante el sistema del ICA. En el sistema del ICA hago la solicitud y se paga, y después en el proceso de inspección, cuando el inspector del ICA al momento de salir la mercancía revisa que se cumplan las condiciones, es allí donde se aprueba el fitosanitario para que pueda efectivamente ser presentado ante las autoridades en el otro país. Los fitosanitarios son solicitados por el país de compra. Es el país de compra quien solicita el fitosanitario. Entonces es muy importante tenerlo claro al momento de salir. Veamos este pequeño video de 2 minutos. Para generar el certificado fitosanitario de exportación a través del SISPAP, debe ingresar a la página principal del ICA, www.ica.gov.co, busca en el menú Oferta Institucional, le da clic en Servicios en línea y, posteriormente, ingresa en la opción SISPAP, Exportación e Importación de Productos Agropecuarios. Por último, da clic en Ingresar al aplicativo. Ingresa su usuario y contraseña. El certificado lo puede generar a través del perfil de la empresa transportadora o agencia de aduana. Una vez haya ingresado, en el menú que se encuentra en la parte superior, selecciona Inspección, Exportación Vegetal, Agencia y le da clic en Generar CFE. Aparecerá una lista con las constancias que han tramitado las empresas exportadoras a nombre de la agencia de aduana. Selecciona el consecutivo y posteriormente da clic en Generar certificado fitosanitario. ¿Está seguro de generar el certificado fitosanitario con las constancias seleccionadas? Le da Aceptar. Luego diligencia los campos correspondientes. Verifica las constancias fitosanitarias. Se confirma si las cantidades son las mismas o si tiene que hacer algún ajuste. Posteriormente, le da clic a Guardar constancia. Una vez diligenciados los campos, le da clic en Guardar. Para realizar el pago del certificado, se dirige nuevamente al menú inicial. En la parte superior, en la opción Pago en línea, da clic en Exportación Vegetal y CFE preliminares. Posteriormente, le aparecerá el documento pendiente de pago y su valor. Lo selecciona y luego da clic en Pagar certificados. Estando aquí, se muestra que las únicas opciones de pago son a través de PSE o tarjeta de crédito. Este es el único modo para pagar el certificado. Selecciona el modo de pago y continúa con el proceso. Muy bien, entonces lo que ustedes vieron ahí es que el proceso de certificado fitosanitario generalmente lo hace el agente de aduana o el transportador. Nosotros generalmente estamos hablando del agente de aduana. ¿Por qué el agente de aduana? Porque el agente de aduana es quien va a estar presente en el puerto al momento de salir el contenedor de aguacate y es el que va a tener contacto con el inspector del ICA, que va a hacer la revisión de la fruta al momento de salir. Y como ese es el último paso, que no apareció en este video, pero es el último paso para aprobar el certificado fitosanitario, entonces es un paso que lo hace el agente de aduana. ¿Pero qué hace el agente de aduana? El agente de aduana en el SISAP, en el sistema del ICA, lo que hace es que digita todos los datos de la exportación. Entonces, la comercializadora al momento de exportar le informa a la agente de aduana que va a exportar. Le dice, le manda copia de la factura, le manda copia de la lista de empaque, le dice cuáles son los cultivos de los cuales salió esa mercancía,
le pasa toda la información. Y lo que hace el agente de aduana es que entra a este sistema y registra esa información para sacar el certificado fitosanitario. Es muy sencillo el trámite. Después de que se hace la inspección, eso tiene un costo por debajo de los 80,000 pesos por certificado fitosanitario. Después de que se hace la exportación, la inspección en puerto, se aprueba el certificado fitosanitario y es uno de los documentos que se tiene que mandar al exterior para que pueda ingresar la mercancía en su destino. Y eso nos lleva a la norma obligatoria en destino. Como tenemos poco tiempo, voy a mostrar, quiero llegar a Europa, que es donde más estamos exportando, y hacer solo 2 o 3 comentarios sobre la norma obligatoria de destino. Entonces ya vimos que en Colombia hay que cumplir unas cosas para poder exportar aguacate. Pero ¿qué pasa en el destino? Entonces, digamos, si vamos para Estados Unidos, tenemos que registrarnos en el Departamento de Agricultura si vamos a exportar productos agrícolas. Pero si fuera guacamole, sería la Administración de Alimentos y Drogas. Como aquí, que tenemos el ICA y el INVIMA, el Departamento de Agricultura sería el equivalente al ICA y el FDA sería el equivalente al INVIMA. Entonces, el INVIMA se preocupa por alimentos y el ICA por productos vegetales. O sea que el aguacate fresco es con el Departamento de Agricultura. Y el Departamento de Agricultura solicita un etiquetado, tiene unas condiciones de etiqueta y solicita desde el Departamento de Agricultura que se cumpla con las condiciones del Servicio de Inspección de Animales y Plantas, que es lo que llamamos el APHIS. El APHIS, diferente a los conceptos de Global Gap, tiene unas exigencias superiores a Global Gap, que es por eso que hasta ahora estamos teniendo comercializadoras que están empezando a exportar a Estados Unidos porque ya hemos empezado con ese tipo de controles. Y recuerden que lo más complicado del APHIS es esto que llaman el área buffer, que es los vecinos, que los vecinos tienen que estar registrados. Nuevamente, lastimosamente, porque acá la producción nacional de frutas, verduras, hortalizas y demás no nos exige que si lo vendemos a nivel nacional tengamos que cumplir con todos estos procesos, pues implica que si un vecino no lo cumple, puede darse que mi cultivo de aguacate no pueda ser utilizado para exportación hacia Estados Unidos, porque simplemente tengo un vecino que no cumple, que tiene plagas, me pasa las plagas y APHIS, al mirar esas plagas cuarentenarias que están alrededor, dice, pues usted me está haciendo correr un riesgo porque una de esas plagas, cualquier polilla que pueda pasarse y que se pueda ser encontrada después, sería un problema para eso. Entonces miren que genera una obligación mayor. Quiero llegar a algo. Canadá, por ejemplo, si usted quiere despachar hacia Canadá, es mucho más fácil. Esto es una de las cosas que me llama la atención. Canadá estando, uno lo relaciona mucho, que Canadá y Estados Unidos son como similares, pero no. Canadá es un mercado obviamente más pequeño, pero mucho más fácil de llegar. Y ellos trabajan con el Canadian Food Inspection Service y simplemente lo mismo. Las condiciones a cumplir que ellos piden están allá y son mucho más fáciles que las de Estados Unidos, pero es un mercado diferente. Quiero llegar a Europa. La Unión Europea tiene un reglamento que también hay que cumplir y ese es un cumplimiento obligatorio de ese reglamento y ya sabemos que están exigiendo temas propios del registro de la Unión Europea, pero también Global Gap, que lo piden como un tema comercial para poder llegar. Quiero mostrarles por dónde pueden mirar ustedes para el tema de la Unión Europea, que es uno de los temas importantes para entender cómo se mira esto. Y les presento la página Access to Markets, que es la página oficial de la Unión Europea que habla de esto. Entonces voy a dejar de compartir
la presentación y nos vamos a al Internet. Entonces estoy en Internet, yo pongo en Internet Access to Markets y me sale la página de Access to Markets, que como ven ustedes es de la Unión Europea. Entro a Access to Markets. Se carga la página. ¿Se está viendo bien, Tati? ¿Me confirmas, por favor? Sí, señor, se ve muy bien. Perfecto. Entonces, lo tengo en español, pero puedo escoger cualquiera de estos idiomas si quisiera. Entonces, lo estoy trabajando en español. Muy bien. En español, yo pongo acá el nombre del producto o el código del producto. Yo puedo poner la posición arancelaria de los aguacates, pero en este caso voy a escribir la palabra aguacates para mostrar qué tan fácil encuentro. ¿Cuál es mi país de origen? Entonces yo digo, ok, es Colombia. ¿Y cuál es mi país de destino? Y vamos a pensar en las estadísticas que vimos el otro día, que Países Bajos es un país que normalmente nos está comprando, porque mucha de la mercancía entra por Países Bajos y después se distribuye al resto de Europa. Recuerden que ya el Reino Unido no aparece aquí porque se salieron de la Unión Europea. Pongo buscar y me aparece la información que necesito. Bajo acá y me va a decir, mire, tengo 0804, es decir, la partida arancelaria de aguacates. Aguacates está acá, pero tengo más específico aguacates paltas 080440, o sea, una subpartida, o sea, mucho más específico. Como quiero lo más específico posible, me voy por esto y le digo, muéstreme. Y me sale así. Entonces, me sale perfectamente dentro de todo el temario que están los aguacates. Y me dice, mire, usted si quiere puede mirar los aguacates. Y acá hay un símbolo de más donde abro y puedo ver los aguacates frescos o los demás si son aguacates procesados. Aquí está la subpartida arancelaria 080440 0010, que es la que verdaderamente quería y es la misma colombiana que es para exportar. Y ya aquí entonces puedo mirar qué es lo que tienen las condiciones de acceso al mercado de la Unión Europea. Y me abre así. Entonces acá puedo ver que estoy hablando de aguacates frescos y me dice que estas son las condiciones que tengo. Me dice, primero, aranceles. Que el arancel que se maneja en la Unión Europea es doble. Por un lado, es un arancel sobre el valor, que es el 5.1% sobre el valor de la mercancía. O sea, que al entrar a la Unión Europea va a pagar el 5.1%. Y que tengo un arancel específico, es decir, un arancel sobre la cantidad. Y me dice que por cada 100 kilos de aguacate que entren a los Países Bajos, me van a cobrar 204.26 euros. O sea que hay que el importador tiene que pagar 204.26 por cada 100 kilos. Se cobran los dos aranceles. Pero aquí abajo me da una buena noticia y me dice que Colombia paga el 0%. Por lo tanto, Colombia no paga este 5.1. Esto implica que cuando ese comprador de aguacates le vaya a liquidar a usted el aguacate comprado, porque casi siempre se vende en consignación, es decir, se le entrega el aguacate al holandés para que él lo venda y mire a ver a qué precio quedó, le va a interesar el aguacate de Colombia porque no paga el arancel al momento de entrar, entonces va a obtener un aguacate más barato para poderlo vender en la Unión Europea. Entonces, esta es la parte arancelaria. Después están las normas de origen. Entran las normas de origen y al leer todo esto, bueno, en este caso apareció en inglés, entonces yo simplemente le pongo traducir y me queda en español y dice que si yo quiero calificar a ese arancel 0, el producto, al leer acá,
tiene que ser cultivado en Colombia. Entonces, al leer acá me dice, el producto tiene que ser cultivado en Colombia, pero usted va a necesitar un certificado de origen que lo tiene que sacar, obviamente, en la ventanilla única de comercio exterior al momento de exportar. Y en ese sentido, ese proceso también su agente de aduanas le puede ayudar a obtener el certificado de origen que le va a permitir ingresar a la Unión Europea con un producto colombiano para poder tener el beneficio del arancel cero. El siguiente elemento que puede encontrar son los requisitos de importación. ¿Qué exige la Unión Europea para entrar? Hay un tema de panorama que es general de la Unión Europea, pero después dice general. O sea, general es para toda la Unión Europea. Entonces dice, mire, se va a necesitar un documento que se llama la Declaración de Valor en Aduana. Nosotros ese documento, digamos, en Colombia, lo llamamos la Declaración Andina de Valor porque somos un país de la Comunidad Andina. Pero aquí dice Declaración de Valor en Aduana. Si lo abrimos aquí, el anexo 8, básicamente lo que está diciendo es que hay que llenar este documento como parte de lo que de los documentos que tenemos que entregar al entrar a la Unión Europea. Entonces aquí está, declaración de valor, y todo lo que hace es decir si el precio del aguacate que está facturado está modificado por alguna comisión, algún descuento, qué es lo que está pasando con ese precio para determinar el valor real de ese aguacate. Si simplemente es un precio que yo le estoy ofreciendo al comprador, pues puedo reflejar eso acá en este documento de que efectivamente yo solamente le estoy vendiendo a ese precio y que no existe ninguna otra relación comercial entre nosotros. Volvemos acá y acá pues está toda la explicación técnica y la legislación aplicable para ese documento. Vamos a ver otro, documento administrativo único. Al entrar al documento administrativo único, vemos que también es un formato que debo llenar para la Unión Europea, que es un documento que habla de cuál es el origen y qué documentos debo soportar para certificar que ese es el origen de la mercancía y que esa es la mercancía que estoy despachando. O sea que es información que sale de la factura del documento de transporte. Es simplemente una declaración de temas de origen. Acá está todo el texto de por qué se hace, qué es lo que se busca, qué documentos tiene que tener. Entonces dice prueba de origen, certificado de naturaleza de producto, documento de transporte, factura comercial. Todos estos son los elementos relacionados con ese documento que está allí. Después dice, se van a necesitar otros documentos. Y dice, bueno, fuera del documento de valor, usted va a requerir, ¿cierto?, un documento de transporte, o sea, un conocimiento de embarque. Si es aéreo, una guía aérea, pero usted va a necesitar simplemente un conocimiento de embarque, un documento de transporte. Después le dice, ¿qué más voy a necesitar? Va a necesitar una factura. Y aquí le dice qué debe contener la factura. Entonces, factura comercial, ¿sí la abrió? Entonces dice, la factura comercial contiene la siguiente información básica. Y aquí dice qué debe contener la factura que usted debe elaborar para la Unión Europea. O sea que va parametrizando todos los elementos para poder exportar. Además de la factura, una lista de empaque. Entonces abre la lista de carga y dice, para poder elaborar todos los documentos y exportar, usted va a necesitar una lista de carga, un documento que indica la información de cada pallet, la información de cada caja, y esa lista de carga le va a permitir a las autoridades aduaneras en Europa entender qué es lo que viene adentro. Peso, dimensiones, que nos dan los volúmenes, la cantidad por caja, la cantidad por pallet, y esa es una información clave. No hay un formato específico, usted hace el suyo.
habla de qué seguro de transporte se va a necesitar. Entonces, plantea que el seguro de transporte es responsabilidad civil del transportista y que usted debería tomar un seguro por si algo le pasa a la mercancía. Eso es en términos generales. Y en términos específicos ya entran los temas sanitarios, que es la parte de la complejidad al entrar a Europa. Cierto, lo demás eran documentos comerciales. Entonces ya vimos los documentos comerciales, pero los documentos sanitarios es lo que es complejo. Entonces lo primero que encontramos es el control de contaminantes. Al entrar acá, habla de los contaminantes que pueden estar presentes en la mercancía. ¿Qué cosas se determinan como contaminantes? ¿Y qué acepta la Unión Europea de los límites máximos de contaminantes que se pueden encontrar? ¿Bajo qué condiciones? Entonces habla de todos los alimentos, los productos agrícolas y demás, cuáles son los límites de los contaminantes y plantea la legislación que se puede leer sobre esos contaminantes. Después habla de los residuos de plaguicidas, lo que se llaman los residuos en trazas, ¿cierto? Que se encontró que de los plaguicidas que se le aplica a la fruta quedaron unos residuos sobre la piel del aguacate. ¿Cuánto es aceptable? Entonces aquí habla que con el fin de garantizar la protección al consumidor se establecen unos límites a los residuos. Entonces nos vamos acá y vemos que por país, aquí está Colombia, en esta línea, hay unos requisitos que debemos cumplir. Al subir vemos que hay requisitos sobre la acuacultura, la leche, los huevos, en fin, sobre diferentes elementos. Entonces miramos para el caso de los productos agrícolas, cuáles son los que debemos cumplir. Y acá tenemos mucha información sobre este tema. Entonces acá son de origen vegetal y animal, pero después está también controles sanitarios de productos no animales y ahí también van a encontrar temas de residuos. Entonces aquí dice importación de productos alimenticios de origen no animal, normas de higiene de los, ¿cierto? Obligación general de controlar la seguridad alimentaria, disposiciones generales y plantea los controles que se deben cumplir. Condiciones generales para preparación, aditivos y demás. O sea que aquí ya estamos hablando de los preparados y aquí están los fitosanitarios. ¿Se acuerdan del fitosanitario? Entonces dice, las importaciones a la Unión Europea de plantas, productos vegetales, que es el nuestro, el aguacate, y cualquier otro material capaz de albergar plagas, ¿cierto? Pueden estar sujetas a las siguientes medidas. Y aquí dice, certificado fitosanitario. Entonces, aquí es donde me dice que yo le tengo que entregar al momento de la importación un certificado fitosanitario para poder aceptar que el producto entre a ese país. Y aquí está la información fitosanitaria. ¿En qué casos hay prohibiciones? ¿Cuáles son los fitosanitarios aplicables? Entonces aquí me va a mostrar cuál es el fitosanitario que aceptan ellos y aquí está la información. ¿Qué información debe contener ese fitosanitario? Ya estoy corriendo un poquito por lo del tiempo. Inspecciones, registro de importadores, hay que registrarse como importador en el país de vegetales y demás. Toda esta información, como lo dije, la encuentran ustedes en la página Access to Markets, poniendo acá la subpartida arancelaria de aguacate y decir de Colombia, Países Bajos, y tienen toda la información disponible para que ustedes la trabajen. Muy bien. Desde el tema de la normatividad comercial, o sea, el hecho de que yo tenga que cumplir con las exigencias del comprador, y el comprador me puede exigir Global Gap, me puede exigir que sea ecológico, sello verde, Rainforest.
tengo que cumplir esas condiciones de Global Gap para poder entrar a Europa. Toda Europa le pide Global Gap, que como dijimos son buenas prácticas agrícolas, pero digámoslo así, más complejas. En la página del Global Gap, ustedes entran, que eso se le entregan las memorias, cuando ustedes entran a la página de Global Gap, que pueden poner simplemente Global Gap y les aparece la página, encuentran ustedes los organismos, esta está en la presentación, este link, los organismos, dice acá, organismos de certificación para aprobarle a usted Global Gap. Entonces usted baja aquí y encuentra un espacio, unas casillas para buscar un organismo que le ayude a usted a certificarse en Global Gap y ayudarle a alcanzar las condiciones de Global Gap. Entonces usted dice, deme América del Sur, muéstreme Colombia. Y aquí están todas las certificaciones que usted puede tener, que por supuesto puede estar, digamos, la certificación GRASP, o puede estar cualquiera de las otras certificaciones en Global Gap. Ahí es donde usted se debe asesorar para aguacate cuál es la certificación adecuada. Y va a encontrar que hay 2 entidades en Colombia que están con Global Gap, Naturacert, y con entrar acá, contactarlos y decirle, necesito certificarme, ¿cómo puedo hacer? Y dentro de esas también hay otras entidades que se llaman las afiliadas. Aquí está, en este país hay unas entidades afiliadas que también pueden certificar. Entonces, cuando usted mira acá, ¿quién me certifica en Global Gap? Usted encuentra CERES, encuentra Control Union Certifications, EcoCert, Icontec, Kiwo España y SGS. SGS Argentina, que también trabaja con Colombia. Entonces aquí encuentra las direcciones y todos los contactos para que usted se comunique con ellos y le pida el proceso de certificación en Global Gap. En esta página también encuentra usted para productores todas las condiciones de certificación Global Gap. Entra usted para productores y aquí encuentra, ¿cierto?, todos los elementos de qué es lo que yo puedo llegar a necesitar para Global Gap. Y usted puede descargar información para empezar a hacer su propio diagnóstico antes de empezar en el camino de Global Gap. Entonces usted puede decir, bueno, quiero Global Gap con GRASP, digamos, o solamente quiero Global Gap. Entonces empieza a entrar por todo este proceso y aquí dice, bueno, para cultivos, y empieza a entrar y le va dando estos reglamentos generales que debe cumplir. No es difícil leerlo, es difícil cumplirlo. Lo que es difícil es hacer todo el proceso de cumplimiento. Pero recuerde, gran parte de lo que usted tiene a su disposición son los asesores e inspectores de Global Gap que le pueden llevar de la mano en todo su proceso, haciéndole claridad de qué cosas tiene que cumplir. Por eso digo que un buen paso para arrancar es empezar con buenas prácticas agrícolas y después pasar a Global Gap y certificarse Global Gap, porque ya los pasos que se debe cumplir tienden a ser más fáciles para llegar a Global Gap. Y como lo dijeron ahora, se necesitan las mismas cosas, empiezan a mirar los mismos elementos. Y aquí está pues todos los criterios y las normas de Global Gap. Las pueden descargar, las pueden estudiar y no tienen ningún problema. Volvemos acá. Finalmente, en el proceso de trámites para exportar, ya en el momento que usted va a exportar, pues necesita elaborar una factura de venta que, como ustedes vieron, tengo que cumplir las normas en Colombia, o sea, por estatuto tributario, yo tengo que cumplir unas normas respecto a lo que debe contener la factura de venta, pero ya vimos que tiene que cumplir también las normas en Europa, porque leímos que la factura de venta tiene que cumplir unas condiciones. Todo lo que usted debe hacer es asegurarse que las cumpla todas,
que su factura contenga todos los elementos que ya vimos allí. El documento de transporte, que para el caso marítimo es un bill of lading, un conocimiento de embarque marítimo, este se lo va a entregar el transportador elegido para hacer su transporte, y usted ya leyó en Access to Markets que debe contener ese conocimiento de embarque. Lo puede obviamente validar con su transportador para que no vaya a ser que no tenga uno de los datos. Certificado de origen y fitosanitario, ya los hablamos, aparece también en Access to Markets y se los puede tramitar su agente de aduana, en el sentido que usted va a utilizar un agente de aduana para exportar, y ellos, parte de su servicio es tramitarle esta parte de origen y fitosanitario, en el sentido que usted no tenga que enredarse en el aprendizaje de procesos de comercio exterior, a menos que sea una comercializadora que efectivamente ese va a ser todos los días el que va a hacer el trámite. Entonces recuerden que esta parte es más de las comercializadoras que del productor. Certificado de la póliza de seguros con una compañía de seguros, y una vez se realice la exportación, usted puede obtener su declaración de exportación. Tiene que recordar que al recibir el dinero de su exportación hay que registrar la operación con su banco, tiene que hacer una operación cambiaria y registrarla con su banco para que le informen al Banco de la República. Al hacerlo, hay una normatividad cambiaria que se debe cumplir, que simplemente para el caso de las exportaciones es dar unos datos mínimos. Todos los bancos tienen las páginas para hacerlo por internet y pasar los datos mínimos. Cuando usted reciba su pago, muchos días después de haber exportado, usted debe tener la declaración de exportación que le permite juntar la información cambiaria con la información de exportación, que es indispensable para no caer en una sanción en los casos cambiarios. Otros documentos, la lista de empaque, que la vimos en Access to Markets como lista de cargue, los certificados de registro y control de temperatura y de ambiente que debe tener el producto durante todo su trayecto. El comercializador siempre solicita que le pasen los certificados de ese registro para entender si en algún momento la temperatura subió y por lo tanto el producto estuvo sujeto a dañarse. Cuando se hace un reclamo de que el producto llega maduro o con características de que el producto no está en óptimas condiciones, este registro de control de temperatura es uno de los primeros documentos que se analizan y que lo debe entregar el transportador marítimo. Si hay inspecciones, porque puede ser que el comprador solicite inspecciones previas o al momento del embarque, pueden nombrar un inspector en Colombia para que certifique que el producto cumple con la calidad antes de ser embarcado. También usted debe tener un documento de inspecciones, y por supuesto todos los documentos bancarios del giro, de la información que le entregó usted al banco para cumplir con todas las condiciones. Recuerde que usted debe reservar el espacio en el barco, eso se llama el booking, debe reservar el espacio en el barco, contratar el transporte terrestre que lleve la mercancía hasta puerto, y una vez en puerto se va a descargar la mercancía, hacer las inspecciones de la Policía Antinarcóticos, del ICA, al momento de hacer el proceso, y eso se va a hacer en coordinación con la DIAN, que también hace la revisión de exportación. Y de esa manera puede salir el producto sin ningún problema. Esa última parte que me acabo de pasar es todo el tema del proceso de exportación, que ya lo acabo de explicar en la presentación anterior, que simplemente cuando se hace el proceso ante la DIAN, y una vez queda exportada la mercancía, usted tiene los documentos y se emite la declaración de exportación. Muy importante guardar los documentos originales de la exportación,
porque durante 5 años esos documentos pueden ser revisados por la DIAN para asegurar que las condiciones de exportación se han cumplido. Qué pena, corrí un poquito al final, pero es que nos tomamos más 20 minutos adicionales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo cerramos, Tati, entonces? Bueno, sí, señor. No, hay una última pregunta y es que si además del Global Gap, ¿qué otras certificaciones son apreciadas también por la comunidad europea? ¿Me repites si además de qué otras certificaciones? Sí, si además del Global Gap, ¿qué otras certificaciones son valiosas para la Unión Europea? Sí, hay que cumplir obviamente con el fitosanitario y con el Global Gap para entrar a la Unión Europea. Las demás dependerán de la parte comercial. Cada comprador puede solicitar algo. Muy normal que le pida a uno Rainforest, que Rainforest es cuidado del medio ambiente, que básicamente si usted está cumpliendo Global Gap, lo que demuestra es que usted no está afectando el medio ambiente con su proceso del cultivo. Y muchas veces también le piden temas de manejo social. Entonces puede haber, se me escapa el nombre de esa certificación en este momento, que son certificaciones de manejo social, que le digan, por ejemplo, usted no está contratando niños menores de edad, no está contratando mujeres en embarazo. El tema de manejo de plaguicidas no está afectando la salud de las personas. Usted se está asegurando que las personas estén desarrollándose en temas de conseguir vivienda y educación. Entonces, a veces hay temas sociales que son importantes también cumplir. Y si le piden a uno eso, generalmente es porque la fruta se va a poder vender a un precio mayor y le van a pagar más plata porque usted tiene un proceso de manejo social. Entonces también hay certificaciones de temas sociales, pero no son requisitos de que lo tiene que cumplir. Le dicen, mire, si usted tiene la certificación en temas sociales, le compro una parte de la fruta así, porque se vende mejor, pero si no la tiene, no hay ningún problema, yo le compro fruta, ¿cierto? Entonces, temas de responsabilidad social que son de ONG privadas y que analizan que usted sí esté cumpliendo eso, también hay ese tipo de certificaciones. Pero obviamente para entrar es básicamente temas fitosanitarios a través del ICA y con Global Gap a través de, pues obviamente estas entidades que les mostré que certifican. Muchas gracias. Ok, perfecto. Tenemos también otra pregunta por parte del señor Edgar Antonio Jiménez y él nos dice que si de pronto tenemos algún asesor para que les indiquemos cómo se efectúa el acompañamiento para la certificación Global Gap. Sí, el ICONTEC solo certifica, que fue el que vimos. Y vieron que en el listado, ahí en ese listado que puse, hay otras compañías. Esas otras compañías son comerciales. Por ejemplo, SGS Colombia. Y ellos tienen doble cosa. Pueden asesorar y acompañar o pueden también indicarle a uno con quienes ellos trabajan que aseguran la certificación. Recuerden que esas compañías se centran mucho en el tema agrícola, es muy centrado en el tema agrícola. Entonces, ellos le pueden a uno decir, mire, yo le puedo guiar, contráteme, aparte de la certificación, contráteme y le mandamos a alguien que lo guíe, o le pueden decir, nosotros trabajamos muy bien de la mano con estos ingenieros agrónomos que realmente le pueden ayudar a usted. Nosotros desde la Cámara de Comercio no podemos recomendar a ninguno porque no, qué tal que no salga bueno y qué tal que tengamos un problema ahí con eso.
Entonces, nosotros no recomendamos a ninguno en especial, pero les mostré en la página de Global Gap con qué compañías pueden hablar, además del Icontec, que pueden ustedes unirse, no solamente para la preparación, sino también para la certificación. Perfecto, mil gracias, Santi. Muchas gracias a todos los usuarios que nos están acompañando, que se quedaron hasta el final. Les dejé entonces en el chat el link de asistencia para que por favor lo diligencien. Ese link es el único que nos garantiza también que ustedes han estado pues participando de cada sesión. Esta sesión fue grabada y con las memorias que después nos facilite nuestro facilitador, ya yo les estaré también enviando el video. Si no hay ninguna otra apreciación, comentario o duda, creo que podemos ir dando por finalizado esta tercera sesión. Dentro de 8 días va a ser la sesión número 5 y última. Los esperamos a la misma hora y por el mismo enlace. Y recuerden que cuando yo no mandé las memorias de la segunda sesión, porque acuérdense que tuve también un problema técnico con la memoria, la ajusté, hice la tercera sesión, que esa sí estaba lista, y pues no tuvimos la cuarta. Entonces, de aquí a mañana van a tener las memorias de la sesión 2, 3 y 4 completamente listas. Ahorita pues yo me pego un descanso y se las mando a Tatiana, y entonces dentro de 8 días nos vemos. ¿Listo, Tatiana? ¿Eso es verdad? Perfecto, sí, señora, así queda muy bien. Listo, entonces muchas gracias a todos. Les recordamos entonces que la cámara siempre está dispuesta a acompañarlos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, felicidades.